Muy bien, superado la dificultad técnica, seguimos, estamos en la página 8. Bueno, estamos hablando casualmente del utilitarismo, ahora donde lo podemos volver a ubicar, acá estábamos. Bueno, si yo pienso que la suma de beneficios es más grande que la suma de perjuicios, y ese es el parangón del bien, puedo llegar a cometer violaciones a los derechos increíbles. Ahí hay un ejemplo que creo que está bastante bien, ¿no? Dice, si se arroja una bomba atómica, esto pasó en Estados Unidos y Japón, 1945. Déjame ver que lo encuentre. Muy bien. Si se arroja la bomba, se provocan algunas muertes y destrozos, pero se pone fin a la guerra, y así se evitan más muertes y destrozos. Bueno, ahí después de la rendición de los alemanes en el 44 por parte de los aliados, Japón quedaba todavía peleando, dando pelea, ¿no? Como los países del eje. Recién el imperio japonés se rinde ante las dos bombas que tira Estados Unidos en Nagasaki y en Hiroshima. Existió esta justificación para que parara esa guerra infernal que fue la segunda, sobre todo. Era necesario tirar esta bomba. Esto generalmente lo llevan adelante los norteamericanos en sus políticas exteriores, que siempre tratan de justificar sus actos criminales e invasivos a través de el mal menor. El fin justifica los medios. El fin es bueno, porque claro, después de eso, después de la atrocidad de las dos bombas, nadie tuvo más ganas de seguir haciéndole frente a Estados Unidos. Ellos serían algo así como los paladines de la paz en el mundo, pero a través de bombas y este tipo de cosas. Bueno, vamos a seguir un poquitito más adelante. Bueno, ahí hay una mención de Esparta en el mundo antiguo. Esparta fue uno de los primeros abortistas y eugenésicos de la historia de Occidente, ¿no? Por lo menos registrado históricamente. En Esparta se sabe que los espartanos, cuando un niño nacía defectuoso, lo tiraban al mar, porque no servía para la guerra. Esparta era un pueblo básicamente guerrero. La eugenesia es aquel principio que dice que hay gente que tiene más derecho a vivir que otra porque viene mejor, ¿no? O en mejores condiciones físicas o en mejores condiciones sociales. Hoy está muy en boga esto, la eugenesia. Decir que porque un chico va a tener dificultades económicas y sociales, es preferible que no venga al mundo, entonces lo matamos en el vientre de su madre antes que lo mate la sociedad. Esto es un argumento así. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en China está prohibido tener más de un hijo. O sea que una mujer que quede embarazada habiendo tenido un hijo está obligada por el Estado a abortar. Y si no aborta, está cometiendo un delito. Salvo que tenga dos hijos varones. Fíjense cómo el feminismo en el mundo no dice absolutamente nada de esto. Ahí tiene una ley machista, ¿no? Clarísimamente machista. ¿Por qué? Porque a no ser que el segundo hijo sea varón y el primero también, ahí sí puede ser que vengan dos varones. Pero si es una nena hay que matarla, porque la mujer genera más vida todavía. Fíjense lo monstruoso de este tipo de leyes. Hoy, no estoy hablando de la Esparta del siglo VI a.C., estoy hablando de este planeta Tierra en este siglo XXI. Bueno, vamos a seguir con esto. Como para adelantar. Acá, las ideologías totalitarias más conocidas del mundo son el marxismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Bueno, por marxismo se entiende esta clase proletaria que se produce, esa revolución que se produce en 1917 en Rusia, alentada por Carlos Marx. Carlos Marx es un alemán, judío alemán, de fin del siglo XIX,
que Marx y Engels son los dos que generan, digamos, la teoría de la revolución marxista que inmediatamente vamos a analizar. El fascismo y el nacionalsocialismo constituyen más bien movimientos de reacción de la clase media, reclamando la instauración de un orden, de una autoridad, ante la pasividad del liberalismo frente a crisis económicas y desintegraciones traídas por el marxismo. Tanto el fascismo el fascismo de Mussolini y el nacionalsocialismo Hitler tuvieron como enemigos encarnizados, en definitiva, al comunismo ruso. A pesar de que Hitler al principio simuló una alianza con Stalin, después fue su más encarnizado enemigo, la Unión Soviética, para lo que Hitler llamó el Tercer Reich, ¿no? Bueno, vamos a meternos en el marxismo. Esto después se los voy a dejar para que lo lean todo, porque el trabajo práctico va a salir de la lectura sucinta de esto, ¿no? Bueno, voy a ir a algunas cuestiones del marxismo. Se conoce como marxismo las ideas y doctrinas sostenidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Muy bien. Vamos a algún extracto así que nos dé el pulso de esta ideología. Creo que por acá podríamos leer esto, ¿no? Al actuar en el mundo y producir objetos, ocurre a veces que el hombre termina sometido o esclavizado a los objetos que no son más que creaciones suyas. Esta teoría marxista intenta liberar al hombre. La mayoría de los regímenes políticos tratan de liberar al hombre de algo. E incluso esa es la apariencia de bien que tienen, ¿no? No siempre que se habla de liberar se está bajo una apariencia de bien, porque se puede estar bajo un bien real al querer liberar al hombre de algo que lo esclaviza. Claro que sí. Pero no es el caso de las ideologías que usan esto como un caballo de batalla, como un latiguillo, ¿no? Acá en el marxismo van a encontrarse con una concepción materialista, ¿sí?, de la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre es solo materia, no es materia y espíritu, no es cuerpo y alma, es solo cuerpo. Y es un cuerpo inteligente, más inteligente que el resto de los seres, y que ha generado un modo de producción tan apabullante y enorme que ha generado injusticias, opresiones, luchas, guerras antagónicas por la posesión de los bienes que ha producido. Ahí la palabra contradicción es muy importante. Acá está. Sostiene el marxismo que la realidad es solo material, acá lo tiene, y que se mueve por las contradicciones generadas en ella en virtud de la lucha y oposición entre los contrarios. Marx va a hablar de lo que es en la teoría del principio de alienación. El ser humano está alienado y tiene que ser liberado a través de una revolución violenta que revierta las estructuras de organización económica y de posesión de bienes de producción. La alienación en Marx tiene tres estilos, tres formas, tres dimensiones. La alienación económica, las alienaciones religiosas y las ideológicas. Las políticas tienen esto de que, llevada esta contradicción, esta alienación política al plano social, ese tipo de ideas condujeron a que el marxismo sostuviera que toda sociedad está constituida por dos grupos, atención con esto, en permanente y necesario conflicto. Esta palabra es gravísima. La guerra, la oposición, la lucha de unos contra otros, no solamente que es permanente en la historia, sino que bajo la óptica de estos ideólogos es necesaria. Es un conflicto necesario. Un grupo opresor y un grupo oprimido.
Atención con esto porque si llegamos a tener tiempo este año vamos a tener que ver lo que después es el neomarxismo. Hoy estamos nadando en neomarxismo. En mi opinión estamos más afectados por el neomarxismo que por el neoliberalismo. Pero es una opinión, ¿no? Podríamos discutirla después cuando tengamos clase. Pero atención con el conflicto necesario, porque hoy, hago un pequeño paréntesis, nos vamos a encontrar con un montón de nuevas ideologías que toman esto medularmente. La historia es una lucha. Y si no hay lucha hay que fabricarla. ¿De qué manera se fabrica una lucha? Inventando una víctima y un victimario. Un grupo oprimido y un grupo opresor. Y digo que a veces hay que inventarlo porque muchas veces no ocurre esto. Casualmente, cuando veamos el neomarxismo, vamos a ver que a los ideólogos del marxismo, muy posteriores a Marx, por supuesto, me estoy refiriendo ya a medio del siglo XX, se dieron cuenta que una revolución comunista en el mundo no se podía hacer porque no había oprimido. O por lo menos el oprimido no quería rebelarse en una revolución. Entonces se empezaron a hacer grupos, a ideologizar, a victimizar sectores de la sociedad, haciéndoles creer que hay un opresor que los quiere liquidar y que los odia y que se tienen que levantar contra él. Es una de las maneras contemporáneas de arengar sectores para una lucha. Cuando no se los tiene unidos suficientemente, se los une fabricándoles un opresor. Volvamos al marxismo clásico. La base de la opresión en esta teoría marxista se explica por las relaciones de producción, que a eso se le llama infraestructura económica. En la teoría de Marx hay dos cosas que hay que tener en cuenta: la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es el capital y los medios de producción. El dinero, las fábricas, los obreros, las cosas. Esa es la infraestructura económica. Cómo está organizada la materia, el sistema de producción. La infraestructura da lugar a una superestructura destinada a favorecer, justificar y consolidar la opresión. Es decir, la superestructura es todo lo que no es material. ¿Qué pasa? El profesor hace un rato había dicho que esto era una visión sumamente materialista. ¿Cómo puede admitir que haya algo entonces que no sea material si es un materialismo? Bueno, acá está. Por más materialista que sea un sistema filosófico, no puede dejar de admitir, como dice acá, que existe una cultura, que existe una religión, que existe un Estado, un derecho, una idea de patria, de nación, de pueblo. ¿Sí? Cultura, religión, Estado, derecho, patria no serían más que creaciones sociales destinadas a legitimar las relaciones de producción y de opresión. Para la mentalidad marxista, la religión, la cultura, la filosofía, el derecho, son inventos del opresor para justificar la acción que hace sobre el oprimido. Esto hundió sus raíces ya en la Grecia clásica, ¿no? No sé si habrán estudiado en las materias, pero los sofistas hacían esto, ¿no? Es decir que la ley siempre era una injusticia legitimada para que unos pudieran someter a otros. Pero mencionan esto como la esencia de la ley, no como un accidente de la ley. Por supuesto que hay leyes que son opresivas, claro que sí. Las hubo, las hay y las habrá. Leyes injustas, leyes inicuas, leyes que violan los principios y los derechos de las personas. Sí, claro que sí. Nuestro país cada tanto coquetea y se debate este tipo de leyes que violan los derechos humanos más básicos de la condición del existente, ¿no? Humano. Pero
de ahí a decir que la ley, que toda ley es nada más que un invento, una infraestructura, perdón, una superestructura destinada a favorecer y consolidar una opresión, momento. Ahí hay una absolutización, ¿ven? Ahí hay una falsa generalización, cosa que estamos viendo en la otra materia cuando estudiamos falacias. Que haya leyes que sí, de hecho, han sido opresivas, injustas. Pensemos en las leyes raciales en Sudáfrica, en la India, en leyes opresivas en donde a un niño se lo puede matar en el vientre de su madre hasta el 8º mes, donde se lo asesina y se lo descuartiza para sacarlo muerto del vientre de su madre. ¿Sí? Pensemos en ese tipo de leyes. Son legales, pero son atroces. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo, las leyes de Hitler. Hitler todo lo que hizo fue legal. Es decir, matar 8 millones de personas o los millones que hayan sido en cámaras de gas o de la manera que los haya matado, era todo legal. Eso estaba todo avalado por leyes que él primero sancionó en la Alemania nazi. Así que toda esa matanza de judíos y deportación de judíos y de gitanos era totalmente legal. ¿Ven? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que toda ley es nada más que opresiva? Y no, claro que no. Nosotros tenemos un montón de leyes, las naciones tienen un montón de leyes que son justas, ¿sí? Porque están acordes a la ley natural. Es un lindo tema también. ¿Cuándo una ley es justa o no es justa? Bueno, ¿qué relación tiene con la ley natural? Es una buena pregunta, es un buen parámetro para ver si una ley es justa o no es injusta, ¿no? Bueno. La superestructura entonces es opresiva. De este modo, la historia de la sociedad es la lucha de una clase dominante que quiere oprimir económicamente a una clase dominada. Y para lograrlo y vencer las resistencias, se sirve de la cultura. Esto va mucho más allá de una ley en el planteo marxista. Por eso atacan el arte, la filosofía, la música, la literatura, el derecho, en una sociedad que no sea comunista. En una sociedad capitalista, para ellos, el arte es un invento de la burguesía, es decir, de los que son dueños de los medios de producción. Todo el arte, toda la filosofía, todas las leyes sirve para oprimir al oprimido. Perdón por la redundancia, que en este caso no es válida. Fue un error mío. Para el marxismo, entonces, todo el orden social es una elaboración de algunos para oprimir a otros. Por eso, la parte económica es la infra quiere decir debajo. Es la estructura que subyace, que está debajo de todo. Mientras que la cultura es la superestructura. Es el medio que utiliza la clase opresora para ocultar una estructura de dominación económica que está debajo. Hoy, después vuelvo a repetir que me gustaría tener tiempo de poder hablar del neomarxismo, porque es más actual el neomarxismo. Hoy tenemos personas en nuestro país y en nuestros países de Latinoamérica que consideran, por ejemplo, que la escuela y la educación son una superestructura ideológica opresiva. Hay un pedagogo brasileño muy conocido, se llama Paulo Freire, que sostuvo eso, y está muy de moda, está muy bien visto por los pedagogos argentinos de las últimas décadas. Él tiene un libro que se llama Pedagogía del Oprimido. Trata de explicar que en realidad el sistema escolar en el que ustedes están y en el que yo trabajo, en realidad está diseñado para someter al alumno, para garantizar las desigualdades sociales, para que la sociedad siga siendo tan mala como ha sido siempre. Y por eso que se habla hoy tanto de que el alumno tiene que generar cambios en la sociedad. Porque la sociedad así como está mal, y también tiene que generar cambios dentro de la escuela e incluso dentro del aula. Paulo Freire en sus escritos llega a decir que incluso la estructura del aula es una estructura opresiva, donde el profesor somete a los alumnos, los tiene a todos sentados en fila,
Él está por encima de los alumnos y les enseña lo que él sabe. Porque ya incluso para Freire, el pretender que el profesor sepa más que el alumno ya es un rasgo alienante y opresivo. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo está planteado esto que decíamos acá arriba, lo del conflicto permanente. Necesario conflicto. Esperen que lo encuentre. Acá. La sociedad está constituida por dos grupos en permanente y necesario conflicto. El neomarxismo cultural lleva esto a la escuela, lleva esto al aula y a la familia también. Esto de ver que en realidad el matrimonio es una estructura de sometimiento de la mujer por el hombre y que los hijos y el papá someten a la mamá pobre, esclava, de lavar los platos, cocinar, etcétera, 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 cosa que no es real. Lo sabemos por experiencia que no es real. Eso es neomarxismo, ¿eh? Se me escapa por todos lados, perdón. Tengo que tratar de no desviarme. Bueno, los invito a que siga un poquito más. Hice una extensión del PDF que ahora la voy a subir a la plataforma. Los invito a que sigan leyendo esto. Aquellos alumnos que les interese en pos del año que viene tener que decidir una carrera, que les interesen las ciencias sociales, que les interese esto de cómo se está viviendo hoy en el mundo y en la Argentina, yo los invito a que para entender mejor este mundo en que Dios nos ha puesto, pongan mucha atención a esta ideología marxista, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hoy tanto América como Europa, Occidente en general, están siendo, no quiero decir invadidas, pero están siendo infiltradas en sus estructuras políticas y gubernamentales por una nueva concepción marxista para el siglo XXI. Entonces, estudiando a fondo este marxismo clásico tradicional, van a poder encontrar las bases de interpretación de lo que actualmente está pasando y de lo que les va a tocar vivir a ustedes en las próximas décadas, ¿sí? Bueno, alguna cosita más. Y ya los dejo. Bueno, van a encontrar después en la página número 12 más o menos cómo se plantea en este marxismo, tanto Marx como Engels, en lo concreto que plantean. Bueno, es decir, esto de la infraestructura y la superestructura sería el diagnóstico de la sociedad capitalista, agotada, ¿no? ¿Qué plantean ellos? Bien, esto hay que removerlo. Y ha llegado el momento de la historia, en ellos, por supuesto, de despertar. Marx se jacta de ser un filósofo que va a generar un cambio en la sociedad. Él acusa a toda la filosofía anterior a él a haber nada más que pensado la realidad y no a transformar la realidad. La realidad es algo que no hay que pensarlo, sino transformarlo, dice Marx. Entonces, ¿qué propone? Una revolución marxista. La revolución marxista se llevó adelante en el 1917 en Rusia, creando la Unión Soviética, por medio de Lenin. Después se propagó a países que actualmente siguen siendo comunistas, como China, como Cuba, como Corea del Norte, ¿no? Aquí en la página 12 tienen los pasos de una revolución. La revolución tiene que ser violenta, no puede ser pacífica, ni ideológica. No se puede discutir en el primer marxismo, no se puede discutir en la universidad, en los claustros docentes, en los libros, no. La revolución se hace con armas en la calle. Son los obreros, los oprimidos, los trabajadores, la mano de obra, la que se tiene que rebelar contra los dueños de los medios de producción. La revolución violenta por la cual los primeros, que son los proletarios, arrebatarán el poder a estos últimos, a los burgueses, para instaurar una dictadura del proletariado que ponga en vigencia un Estado socialista. Primera etapa de la revolución. En esta primera etapa se quedó la historia del marxismo, hasta hoy. Esto de un Estado superpoderoso, centralista,
de todo que tiene, por ejemplo, Cuba, que tiene Corea del Norte, que tiene China, en realidad los proyectos de Marx y de Engels era la primera etapa. Nunca pasaron de acá. Porque ese estado opresor que hoy tenemos en cualquier régimen comunista tenía que ser superado. ¿De qué forma? De este modo el orden social, en la dictadura del proletariado, ¿no? El orden social evoluciona a partir de la lucha entre clases dominadas y dominantes por la opresión y desigualdad económica. La causa de esta desigualdad y luchas es la propiedad privada. Algunos tienen bienes y otros no. Entonces, para eliminar la lucha de clases y obtener la igualdad es necesario que desaparezca la propiedad privada, que es la fuente de las desigualdades. Claro, pero en esta primera etapa hay un solo dueño de la propiedad privada. ¿Quién es? El Estado. El Estado es el dueño de todo. El Estado socialista será el único dueño de los bienes de producción, planificará y dirigirá toda la actividad económica, recibiendo de cada habitante el trabajo de acuerdo con su capacidad y entregando a cada uno beneficios según su necesidad. Debe eliminar todo rezago y desigualdad opresora del mundo burgués, la propiedad privada, el salario, la familia, la herencia y la religión. Los individuos trabajarán para el Estado en la tarea que éste les asigne y el Estado proveería a cada individuo de alimento, vivienda, vestido, en la medida en que lo considera necesario. O sea, si esta gente tiene una concepción material del hombre, ¿y qué necesita el hombre? Y bueno, nada más que alimento, vivienda, vestido, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesita libertad, no necesita religión, mucho menos. Es el opio del pueblo acá la religión, ¿no? No necesita derechos, no necesita votar. Ha llegado a la sociedad perfecta, pensada por Marx y Engels, que es la que ellos han pensado. En la otra materia vimos cómo falazmente muchas veces todo lo de los demás está mal excepto lo mío que está bien, que soy el que se vino a dar cuenta de lo mal que andaba el mundo y yo tengo la gran solución. Acá la gran solución es el Estado socialista. Ahora fíjense lo que ha pasado, sepamos o no sepamos mucha historia, cuando todo queda en manos de un único dueño, ¿no? Ese único dueño va a tener que eliminar todo resabio de desigualdad y va a dirigir toda actividad económica. Y cada uno de los habitantes de este único dueño va a recibir el trabajo de acuerdo con su capacidad. Y entregando a cada uno beneficios según la necesidad de la sociedad. Ustedes deben saber, pero en un régimen comunista, por ejemplo, ustedes no pueden elegir qué van a estudiar. Eso lo elige el Estado. Pues resulta que a mí me gusta mucho estudiar, me gustaría ser ingeniero. Pero si yo tengo dotes para jugar al fútbol, pues voy a tener que jugar al fútbol porque el Estado me va a necesitar más como futbolista o como atleta que como ingeniero. Y yo quiero ser ingeniero por más que sepa jugar muy bien al fútbol, que tampoco es mi caso, ¿no? ¿Ven? Bueno, vamos a dejarlo acá. Les voy a enviar un trabajo práctico para que puedan organizarse esta semana. Nos veríamos, Dios mediante, el otro viernes. Bueno, les mando un saludo muy grande y espero que estén realmente bien.